Bueno, ¿con quién estamos? Estamos con un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Primero con un amigo de la casa, un gran abogado laboralista. Y él está en la asamblea conmigo y él siempre también toma la palabra, igual que Seba. Claro. Vamos con el doctor Ernesto Sass. Ernesto Sass, porque yo le digo Ernesto Sáenz y no es Ernesto es Sáenz. Sass. Es Sass. ¿Cómo andás, Sass. Ernesto? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Él vos. es abogado laboralista, es el tesorero de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Es miembro de la Asamblea por Espacio Abierto de la Abogacía, en nuestro bloque de la Comisión de Presupuestos. Por eso habla siempre, porque cada vez que hay un presupuesto siempre sacude pa. explica. Y lo invitamos. Ya de Alejandra García. Sí. Lo invitamos porque el pasado, del 2 al 13 de junio, en Ginebra, se desarrolló la 113ª, lo anoté para decirlo bien porque es difícil, 113, reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, de la OIT. Y él estuvo presente. Entonces lo invitamos para que nos cuente qué fue lo que pasó, de qué se está debatiendo hoy en el mundo sobre el derecho laboral. Sí, quiero saber. Bueno, renuevo el agradecimiento por la invitación. En la OIT hacía varios años se venía discutiendo el tema más candente que había sido puesto sobre la mesa por las patronales, que era el derecho de huelga, pero este año ese debate quedó un poco en stand-by, no volvieron a la carga y se retomó una agenda más progresista en el sentido de protección y tutela de los derechos fundamentales. Hubo dos grandes debates, si bien hubo distintas, siempre es una conferencia que hay muchísimas actividades, por hora hay por ahí 4 o 5 actividades a la vez, por lo cual imagínense todo lo que todos los lugares comunes de un organismo internacional están ahí. Hay mucha gente de todos los países, delegaciones de Asia, África, Europa, Sudamérica, con todas sus idiosincrasias e identidades, volcando todos los conflictos laborales y las preocupaciones que existen en el diálogo social, ¿no? Recuerden que la OIT es un órgano tripartito que nace como producto de la Primera Guerra Mundial y es un espacio de discusión y consenso entre los estados, los trabajadores y los empleadores. Bueno, en ese contexto hubo muchísimas actividades, pero las que llamaron la atención del mundo del trabajo, por así decirlo, fueron dos temas fundamentales, que son el convenio que finalmente se sancionó sobre riesgos biológicos, y el convenio que no se sancionó la redacción definitiva, sino que quedó para la siguiente conferencia, que no vamos a decir el número porque es muy difícil de decirlo. Decimocuarta. Ahí va, para el año que viene, así que trataremos de estar. En el cual, bueno, lo que quedó pendiente es definir concretamente qué es el trabajo de plataforma, ¿no? Este año lo que se votó es el instrumento, que va a ser un convenio, una recomendación. Eso quiere decir que es el nivel jurídico obligacional más alto, más importante, claro, porque si los estados lo ratifican se transforma en obligatorio para el Estado, bajo pena de responsabilidad internacional. Y eso siempre para los estados que lo ratifican significa readecuar el derecho interno a esa normativa internacional, por lo cual para las transformaciones del mundo del trabajo que se están desarrollando, sobre todo desde la pandemia hacia acá, bueno, la sanción de ese convenio podría significar realmente un cambio de paradigma en las normas, ¿no? Además, no creo que haya trabajo más internacional que el trabajo en plataformas. Claro. ¿No? Digo, sí, se dio un... Como que es bien supranacional la discusión. Sí, no puede ser local. No, y es una discusión en la cual uno podía ver concretamente la discusión en términos de capital, trabajo, estados, ¿no? Porque estaban los representantes de Uber Internacional. ¿Y qué se discutía? ¿Cuáles eran los puntos de conflictividad? Bueno, de a pesar de que me parece que nadie que utilice esas plataformas puede dejar
ya la utilización de las plataformas lleva varios años. Con la pandemia eso vivió una explosión en la utilización, porque cuando estábamos encerrados lo único que podíamos hacer era consumir y alguien nos tenía que traer esas cosas que consumíamos. Y después cuando salimos además volvimos a usar las que son de traslado. Pero me parece que hoy por hoy, digo, más allá de la discusión jurídica, nadie niega que la persona que está arriba de una bicicleta con una caja que dice Uber Eats o Rappi es un trabajador, ¿no? Trabaja Claro. por una jornada, por un salario y trabaja para alguien, ¿no? La discusión ahí de fondo es, ¿eso es trabajo dependiente? Esa es la discusión Claro. central. Si no sería trabajo dependiente, ¿qué trabajo sería? Autónomo. Sería autónomo y el problema que tiene el trabajo en plataformas para el derecho laboral, para quienes intentamos tutelar esos vínculos con los trabajadores, es cómo conocemos, cómo se organiza esa empresa, ese empresario. Nosotros no sabemos cómo funciona el algoritmo. El algoritmo Claro. no te lo ponen a disposición. De hecho, Claro. es una de las peleas más importantes de los trabajadores y de los gremios, contar con esa información. O sea, no sabemos cómo organiza el algoritmo el trabajo, a quién le da trabajo, a quién lo prioriza, en qué franja horaria, a qué precio. Todas cosas que, bueno, Revolucionó por completo el esquema, digamos, que tradicional que uno tenía. Igual el esquema tradicional ya se viene modificando hace rato con el crecimiento del trabajo en negro, porque ¿cuántos son hoy los trabajadores que pueden acceder a ciertos beneficios? Son muy pocos. Digo, ese ordenamiento que existía de trabajador en blanco, gremio y OIT o entidades, es como que ha quedado un poco viejo en el sentido de todos los problemas que trae aparejado el mundo laboral, digo. Sumado a esto de plataformas. Sí, yo creo que la diferencia ahí es que no existía una discusión de que esos trabajadores que no están registrados, es decir, que tienen alguna forma de clandestinización del vínculo y alguna, como decís vos, pauperización de la relación laboral, eran trabajadores. La discusión Sí, sí. acá es si son trabajadores o Sí, no, sí, ¿no? sí. Claro, si no son autónomos. Sí. Acá es la diferencia, porque vos sos autónomo, Sí, sí, como sí. su misma palabra lo indica, vos te autogestionás. Entonces vos no tenés ningún tipo de tutela, no tenés vacaciones, No. tenés aguinaldo o sueldo no complementario, mejor dicho, no tenés licencia por enfermedad, No tenés etcétera, RT. etcétera. No tenés RT, no tenés nada, no tenés accidente de trabajo, nada. Entonces vos sos autónomo. Entonces, yo qué sé, yo trabajé muchos años de productor de seguro y era un autónomo. Y Claro. todo era, yo tenía que regular, mi papá era productor de seguro y yo empecé a trabajar con él a los 15 años. Y, Sí, sí. y vos tenías que regular tu vida. Bueno, cerramos la oficina, no, bueno, te quedás vos, me voy yo, me tomo vacaciones, estoy enfermo, bueno, ¿quién hace la cobranza? Digo, la Sí, vida acá de un los- autónomo es... No, es que el mundo laboral en todo sí el- cambió muchísimo. Por eso te digo, de acá hace ¿cuántos años? 50 años mínimo, como mínimo, digo igual. Ya no existen estas fábricas donde había numerosos trabajadores que trabajaban en la fábrica. Vos lo conocías a eso, sabías quién era el empleador. Ahora es como que hay una variedad de laburos y hay, y por otro lado, porcentaje de trabajo en negro. Entonces, como que la sociedad se está regulando de otra, o se debería regular de otra manera, no sé cómo, pero digo, la OIT, a mí entender, también está quedando chico en este aspecto. Digo, ¿cuánta respuesta tiene que dar ante todas estas cosas? Sí, en general el problema del trabajo precario, Claro. o sea, la falta de trabajo decente, como lo rotula la OIT, es una preocupación del organismo hace muchos años. Claro. Obviamente las realidades son muy distintas porque el modelo fordista desde la salida del estado de bienestar está en crisis. Por Entonces hace eso. mucho tiempo que el mundo del trabajo está en una permanente transformación. Me parece que ahora la diferencia es que las plataformas, y bueno, y ahora le sumo además la inteligencia artificial, ponen en crisis algunas cuestiones que eran decimonónicas, ¿no? Claro. Uno tenía un empleador y había un trabajador, uno le pagaba el sueldo, el otro trabajaba. Bueno, acá concretamente en el convenio, que insisto, no se terminó de definir, el conflicto, la discusión, el debate estaba sobre 4 puntos. ¿Quién es el empleador? ¿Quién es Claro. la organización empresaria? Porque puede ser un algoritmo, o sea, son unos accionistas que están en Claro. algún lado y después hay un algoritmo que nadie sabe cómo se organiza. El trabajador, que es el sujeto más identificable, porque es la persona que nosotros vemos trabajar.
La remuneración, porque eso es una discusión, si es una remuneración habla de una relación dependiente, habla de una subordinación de uno al otro. Y el otro es el usuario, ¿no? Claro. Cuando uno pide algo de comer, bueno, está en esa ecuación. Entonces, ¿cómo juega eso ahí? Sí, claro. Y esa discusión fue muy álgida, porque estaban los representantes, estaba la representante, la CEO de Latinoamérica de Mercado Libre. Es decir, ahí detrás de esa discusión, que parece una discusión jurídica medio etérea, que hay unos burócratas ahí en OIT, se juega la regulación y básicamente el excedente que se quedan las empresas con este intercambio del cual todos somos parte, ¿no? Y cada vez más vamos a hacer. Aparte, lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir es que uno vende su tiempo por un salario. Es como, bueno, yo te doy 48 horas de mi vida y vos me das plata. Con esto cambia totalmente el concepto, porque vos que trabajás por objetivo, a vos te pagan por entregar un bien en determinado proceso de tiempo, o llevar una persona de un lado al otro, y ahí yo recién te pago. Entonces puedo trabajar 8 horas, 10, 14, 50, 100, lo que sea. Gestionás el tiempo. Bueno, sí, está bien, pero esto también trae aparejado la explotación, ¿cómo te iba a decir? No del empleador, sino tu propia autoexplotación. Sí, sí. Porque si vos, para ganar lo que vos crees conveniente, tenés que manejar 15 horas por día, seguramente vas a cometer un accidente. O si tenés que andar en bicicleta 20 horas por día para tener un salario digno, y en algún momento te vas a terminar matando. Bueno, y en este ¿no? punto... sí. Y eso ya cambia, porque ya no estamos cambiando dinero por tiempo. No, claro, ¿no? El intercambio no es dinero por tiempo fijo, sino es dinero por objetivo. Entonces yo... Y ahí hay un problema de la autoexplotación. Hay algo interesante porque, bueno, ¿no? Uno tendería, hay muchos discursos legitimantes de los avances tecnológicos que tienden a sostener que de alguna manera la aplicación de tecnologías y la informatización de los procesos laborales van a liberarnos, ¿no? del tiempo productivo. Y lo cierto es que ahí en el marco de la conferencia, en actividades que eran paralelas, que no eran oficiales, conocimos una investigadora, una argentina que está investigando en la Universidad de Essex temas de trabajo de plataforma, que estaba haciendo investigaciones de campo, y nos decía que una de las primeras conclusiones que ellos sacaban en las investigaciones era que el algoritmo viene a reforzar todos los males de la organización y la distribución de la mercadería, ¿no? Por ejemplo, decía, bueno, habían estudiado en cómo distribuía el algoritmo de Uber en una zona de Estados Unidos con mucha presencia latina, y el algoritmo estaba racializado. O sea, le daba los peores viajes en los peores horarios a los trabajadores latinos. Y le da los mejores horarios y las mejores remuneraciones a los trabajadores locales. Entonces, sí, claro. Eso no tiende a democratizar, no tiende a igualar, no tiende a liberar, sino que tiende a reforzar las desigualdades existentes, ¿no? Además, capaz que ese algoritmo no está hecho por una cuestión racista, sino por una cuestión de los consumidores, que prefieren determinado perfil de persona que te vaya a buscar a tu casa, porque vos vivís en un determinado barrio, y otro le da lo mismo o prefieren otro. Entonces, también tiene que ver con, yo qué sé, digo, hay lugares en Estados Unidos, básicamente, cuando hay muchas cuestiones racistas, ¿no? Donde capaz que, si a vos te viene a buscar una determinada persona con determinada raza, no lo tomás. O te sentís, o le pones baja calificación, ¿no? Digo, entonces capaz que el algoritmo está preparado no por una cuestión esencialmente racista, sino para profundizar un mejor negocio, porque de esta manera gano más plata. Sí. Digo, ¿no? Sí, lo cierto es eso, que lo que va a priorizar es que la empresa gane plata, ¿no? Exactamente. No que haya más trabajo para todos, ¿no? Y bueno, una última pregunta porque tenemos que ir cerrando. ¿Qué es esto de convenio de riesgos biológicos que se aprobó? ¿Qué son los riesgos biológicos? Los riesgos biológicos son aquellos riesgos justamente en la utilización de químicos, de agentes biológicos, celulares, que se utilizan en la producción de múltiples actividades, ¿no? Pensemos sobre todo en la agropecuaria. Claro. En la agropecuaria, la industria alimenticia a nivel internacional cada vez usa más y desarrolla más tecnología para maximizar los rendimientos, para mejorar los suelos, para mejorar el recambio de las plantaciones. Entonces, eso es todo un universo que la OIT viene teniendo una política de protección y de tutela
contra los riesgos laborales, que son muchos. Esto es uno de los riesgos laborales. Riesgo laboral puede ser hacer una tarea repetitiva durante toda la jornada laboral, como puede ser, por ejemplo, hablando de viaje, ir a OIT, vieron que cuando uno lleva la valija no puede tener más de 23 kilos. Correcto. Bueno, eso es una pelea de los gremios que hacen carga y descarga de valija, porque más de 23 kilos durante 8 horas te reventás la espalda. Es básicamente eso. Bueno, el riesgo biológico es cómo prevenir, cómo caracterizar y cómo prevenir y cómo sancionar cuando no hay un ambiente seguro en la utilización de esos agentes que son muy nocivos para la salud, ¿no? Pensemos, no sé, en el glifosato, ¿no? En la utilización de las plantaciones. Buenísimo. Qué interesante. Sí, pensé que igual estaba ya más aceitado el tema ese de los riesgos biológicos, porque hay muchos trabajos. Bueno, pero ahora se logró aprobar un convenio internacional que los estados que lo ratifiquen van a tener que adecuar su normativa a ese convenio internacional. Lo cual es importantísimo. Es muy importante. Siempre las normas supranacionales, que son en general genéricas, no tienen tanto detalle para que los estados puedan adecuar, es lo que permite unificar los sistemas a nivel internacional y que haya algún nivel de igualdad de cuando vos pasás de un país a otro, ¿no? Sí, sobre todo estándares mínimos, ¿no? Estándares mínimos, eso es lo que digo. Eso, es decir, esos estándares mínimos como son los convenios internacionales, la Carta de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias, Ernesto, por tu participación y todo lo que nos has contado. Así que, bueno, nos vamos a una tanda.